Y justo veíamos la congresista Ana María Solórzano, estaba ahí al lado de la primera dama. ¿No le parece que regresar a los 90 no solamente es un elemento distractivo, sino por un tema de metodología de la investigación, una tarea un poco complicada, difícil, por no decir imposible? Bueno, buenos días a ambos. Buen día. Gracias por la invitación. Definitivamente no me parece y no comparto lo expresado por tu persona. Lo que queremos dejar el día de hoy en claro es que no queremos remontarnos a los 90 y descubrir la pólvora, sobre todo de procesos que el día de hoy ya han sido incluso sentenciados. Si te vemos un expresidente en la DIROES, vemos un ex asesor como el señor Montesinos también preso, con procesos incluso actuales, como es el de los diarios Chicha, donde se involucró incluso a la prensa, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es de que en esta investigación, que no sea un show político, que sea una investigación realmente seria, identificar a los actores de ese entonces, porque la mayoría viene de ese entonces. Si hablamos de un señor López Meneses, operador del señor Montesinos, con documentos, con juicios y sentencias totalmente y acusaciones fiscales que lo involucran a él en este aparato dictador, en este aparato que vulneraba los derechos humanos, en este aparato totalmente ilegal, el cual estaba inmerso el señor López Meneses, y el día de hoy recibir una seguridad totalmente indebida de esta persona obviamente nos alarma, pero sí vemos que hay muchas personas y se está abriendo cada vez más el abanico, están saliendo cada vez más nombres, están saliendo cada vez más personas involucradas con las diferentes investigaciones, sean por parte de la prensa o del Ministerio Público, que nos llevan a determinar que algunos actores de aquellos años, claro. Entonces que se entienda que no es que queremos remontar y perder el tiempo en los años 90 de algo que ya fue investigado, sino que el momento de la investigación determinemos y llegues obviamente a personas que en ese entonces quieren, desde aquel entonces con ese poder, quieren seguir enquistándose en los poderes consiguientes y en los gobiernos siguientes a los 90. Ahí hay lo que decía Mabel, el punto de partida, es decir, cuando ustedes plantean y dicen hay que investigar desde el 90, eso será después. Primero, la pregunta que todo el país está haciendo, menos creo en el oficialismo, es ¿quién dio la orden para una custodia policial que empieza en mayo del 2012 y se ha descubierto hace 3 semanas? Eso es un periodo que es una línea de tiempo que va del año pasado hasta este año, es decir, todo incluye este gobierno, lo demás ya lo sabemos. Jaime, el tema principal, bueno, no creo que lo sepamos porque salen cada día más y más cosas. El tema principal de la investigación es lo ocurrido con el señor López Meneses, con esta seguridad indebida. Queremos saber, por eso es que el presidente de la República ha dicho bien claro, nosotros somos los más interesados en saber. Provisionalmente se han tomado algunas medidas en separar algunos generales de la policía de alto mando, obviamente porque las cosas están ahí más claras y ellos han asumido también su responsabilidad. Hay un ministro del Interior saliente que ha renunciado. Usted está dando la razón, ¿para qué retrotraerse hasta el 90? No, es que no me entiendes. No es que queremos retrotraer, parece que no me dejo o hablo mal. Lo que pasa, y lo que sucede, es un poco complicado interpretar la moción por la cual se aprueba esta comisión, y la voy a leer porque en realidad uno puede interpretar muchas cosas. Constituir una comisión investigadora por 180 días encargada de verificar la existencia de los vínculos que aún mantiene Óscar López Meneses con otras organizaciones de mafias y crímenes organizados, afectando las funciones del Estado. No está bien, pues. No. No está bien. La comisión debió decir, comisión para investigar quién dio la orden o quiénes dieron la orden de darle custodia policial a este señor. El día de ayer. Ya sabemos a qué mafia pertenece. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de querer enmarcar un hecho que mañana nos pueda llevar a personajes del pasado que todavía, de repente tenemos más personas, si me permites terminar la idea, de repente tenemos más personas del pasado que el día de hoy están enquistadas, así como ha sucedido esta ilegalidad, este hecho totalmente vergonzoso, que no debe mellar la imagen de una institución policial, pero sí hablar con nombres y apellidos, y como dice Jaime, queremos saber, por supuesto que queremos saber con nombre y apellido quién es la persona que a las finales sabía que este señor no debía prestarse seguridad y se le dio, y ver quiénes están involucrados. Pero si estas personas vienen de compadrazgos, de amistades, de personajes del pasado, hay que develarlos, y de repente encontramos más personas enquistadas el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el miedo? Lo que se ha aprobado el día de ayer de una moción
no de Gana Perú, porque fue rechazada, tampoco otras mociones, pero sí yo creo que en esta moción, tal como tú has leído, que es una moción presentada por Acción Popular Frente Amplio, que ha tenido la mayoría de votación el día de ayer en Consejo Directivo. Permítame interrumpirla, porque hay que ir al fondo del tema y a la materia en cuestión, porque la pregunta, ¿cuál es el miedo?, se les podría plantear también a ustedes, es decir, ¿por qué no empezar por el principio? Se va a empezar por el principio. Empezar por quién en este gobierno da una orden así para cuidar a un mafioso. Eso es lo primero, Jaime, que hay que saber. Nosotros vamos a solicitar. Y después se sabrá si hubo otro personaje de otro gobierno, que se investigue todo. Pero empezar por el principio. Exacto, el planteamiento de la comisión es pésimo. Ya deja a la interpretación, cosas, claro. Vamos a investigar todo y al final no investigamos nada. Bueno, como estoy diciendo, y creo que se quede bien claro, y que quede bien claro a los televidentes que nos están viendo, lo que plantea Gana Perú es que obviamente se empiece por lo que tú dices, por el hecho actual. Pero ese hecho actual nos lleva, y como ustedes ven, se ha abierto muchos nombres, se han visto muchos nombres vinculados, muchos personajes que todavía están enquistados quizás en el actual gobierno y tenemos que descubrirlo. O sea, no vamos a permitir ninguna irregularidad más que manche nuestro gobierno, tal como lo ha dicho el congresista Daniela Bugatás. Efectivamente, lo que se quiere dar es el abrazo de leproso y no queremos que a nosotros nos den ningún abrazo de leproso, pero sí determinar qué personajes están inmersos en este acto de corrupción que obviamente... ¿Qué es eso del abrazo de leproso? Bueno, es la expresión que ha dicho el congresista Daniela Bugatás, que un pasado dictador, un pasado montesinista quiera manchar este gobierno cuando nosotros somos los principales actores que queremos obviamente que esta lacra no se involucre en un gobierno así, ¿no? ¿Y que lucha contra la corrupción. ¿Aceptarían que la oposición presida esta comisión? Yo creo que no se vería bien, tampoco aceptaríamos, ellos no han manifestado presidir la oposición, digamos, solo menos dos grupos, pero ¿no? Pero el resto de la oposición puede. A ver, vamos por partes. Lo que no se vería bien es vamos que la gente por del gobierno presida el partido aprista creo que tampoco quiere presidirlo y no debería presidirlo porque se ha hablado de algunos vínculos con ese gobierno, también. El partido fujimorista, obviamente un cogobierno del señor Alberto Fujimori con el señor Vladimiro Montesinos tampoco han manifestado su voluntad de presidir. Nosotros tampoco hemos manifestado nuestra voluntad de presidir. Nosotros no vamos a aprobar ni tampoco vamos a sugerir que sea determinada persona o determinado partido, porque pensemos que eso lo debe elegir la oposición. Porque si mañana decimos que sea este grupo, no, es que van a ser sus aliados, que sea fulano y tal, no, es que ya lo conversaron. Pero no nosotros presidirían ustedes. Nosotros de ninguna manera y en ningún momento hemos manifestado nuestra voluntad de presidir nada, en absoluto. Mantenernos al margen, la comisión que se va a formar, una comisión como se ha aprobado de 180 días, el día viernes hay un pleno extraordinario exclusivamente con una agenda y a las 3 de la tarde se va a debatir esta moción aprobada en el Consejo Directivo. Permítame preguntarle algunas cosas que creo yo son importantes para esclarecer todo esto, porque no solo es la custodia, ¿no? La custodia es lo primero que uno, digamos, determina como escándalo, ¿no? ¿Cómo es posible que la policía peruana, en el año 2012 y 2013, durante el gobierno del señor Humala, cuide la casa de un mafioso? ¿De acuerdo? Así es. Perfecto. Pero lo otro es, ¿qué había en esa casa? Por supuesto. ¿Qué tanta protección policial Así es. para que se cuide lo que había dentro? Entonces, ¿no debería esta comisión realizar visitas, inspecciones a la casa que se cuidaba ilegalmente allí en Batallón Libres de Trujillo? Por supuesto. Mira, yo creo que la acción del Ministerio Público, quizás algunos comparten o no, de que ha debido ser mucho más inmediata o actuar con mayor celeridad, porque ya cuando fueron no encontraron nada. Entonces, como tú dices, hay mucho pan por rebanar, muchas preguntas que nosotros mismos nos hacemos. ¿Por qué te ¿Pero la comisión debería visitar esta casa? Bueno, pero la comisión, recién estamos en la formación. Pero eso, pues, pero escúchame, pues. ¿Qué va a hacer la comisión? Es que escúchame, pues, recién estamos en la formación del Consejo Directivo. El viernes pasa el pleno, ¿no? Vamos a tener un pleno extraordinario. Se va a formar la comisión. Ya cuando la comisión quiere investigar... Pero usted no critica a la Fiscalía por demorarse y se están demorando. Por eso, es que voy a lo que tú... Trazar el esquema, Jaime, pues. voy a lo que tú me dices. Pues la comisión debería ir, pero quizás cuando vaya ya no vamos a tener cierta actuación en quizás encontrar qué había en ese entonces. Lo único que nos podríamos basar es qué encontró en estos días anteriores el Ministerio Público. Y obviamente la comisión sí va a investigar qué personas estuvieron, quiénes estuvieron detrás de ellos, citarán obviamente al director de la Policía Nacional, citarán a los generales que se han sido destituidos para que ellos den su versión, cómo es que se tramitó ese resguardo totalmente ilegal, ¿no?
La otra pregunta, o sea, hay con eso muchas nos vamos personas que van a ser citadas. Nos vamos a la pausa, Claro tenemos que sí. un segundo segmento para conversar. La otra pregunta que tenemos muchas veces es si esta comisión debería decirnos en qué condiciones vive Vladimiro Montesinos, ¿no? También, ya Con que vamos eso a desentrañar. Vamos a desentrañar todo, todo. pues, ¿no? Claro, y sepámoslo. Con eso regresamos. La congresista Ana María Solórzano está en Buenos Días, Perú, a propósito de la investigación al caso López Meneses. Y la pregunta que se quedó pendiente fue si esta investigación que va a iniciar el Congreso debe incluir que se informe al país en qué condiciones vive el señor Montesinos en su celda de la base naval. ¿Está usted de acuerdo con eso? Bueno, yo creo que eso será materia de la propia comisión y de los parlamentarios que conformen. No me adelantaría, pero creo que hay muchos temas vinculantes a este último, que debe ser el principal, y en eso coincidimos, Jaime. Y regresar a tu pregunta inicial, de la cual iniciamos esta entrevista, respecto a las declaraciones de la primera dama y el titular del Comercio del día de hoy. Lo que ella ha hecho, y no han pasado justo en la parte final, cuando ella declara, ella bien claro dice, es mi opinión personal. Entonces, pero no hay opinión personal cuando el periodista dama le pregunta a la primera dama de X temas, y una de las preguntas es el tema del señor López Meneses, ella manifiesta su opinión personal cuando ya en el Consejo Directivo, casi a esa misma hora, se debatía, obviamente los parlamentarios hacían su trabajo y las diferentes fuerzas en el Consejo Directivo. Me preocupa que me haya cabreado la pregunta de Montesinos. De verdad, me ha dejado inquieto. Bueno, vuelvo a decir en el tema no me gusta, o sea, de Montesinos. Bueno, hay una pregunta que quedó me pendiente parece que también. la firmeza debería ser mucho más enfática, ¿no? O sea, ¿quién es Montesinos, no? Todos sabemos quién es Montesinos, pero ¿no? No lo quiere tocar. Pero, ¿quién no lo quiere tocar? Usted. ¿El fujimorismo? No, usted. No, yo no lo quiero tocar. Yo le acabo de preguntar, deberíamos saber en qué condiciones penitenciarias vive el señor Montesinos. Pero si no quieren que nuestra moción desde los 90 no se vea, porque decir al siglo pasado, entonces, ¿cuál es la contradicción con nosotros? No, pero ustedes más bien promueven que se vea desde el 90, entonces por eso estoy preguntando. Ya que va a ser así. Eso, pues, es que el enunciado de la moción que se ha aprobado el día de ayer en Consejo Directivo abarca todos los vínculos, y es todos los vínculos que se por eso abren mi pregunta es totalmente válida. Entonces su pregunta está de más, Solo porque lo que se quiere ¿por es de que se vea estos vínculos con el pasado. Pero ya se aprobó la moción en ese sentido. Mira, la moción ya se aprobó, se va a ver el día viernes. Lo que nosotros vamos a seguir insistiendo es que hay mucho pan por rebanar. Hay muchas cosas todavía ¿Ese que pan se va a quedan rebanar en la duda. 180 días? Hay muchas cosas, por ejemplo, que como que este señor López Meneses, cuando fue procesado por tenencia ilegal de armas, una de las armas se le encontró a nombre, por ejemplo, del señor Alberto Fujimori. Quien absolvió a este señor López Meneses fue el actual abogado del señor Alberto Fujimori. Hay mucha vinculación con el fujimorismo. Hay otros videos que vinculan también al APRA, y creo que ninguno de las tres bancadas en todo caso debería intentar, y no lo ha hecho, presidir esta comisión. Pero esta estrategia de mirar hacia el pasado, y ya sabemos que los fujimoristas, que los apristas, lo que la gente quiere en realidad es que el actual gobierno rinda cuentas de la actuación de López Meneses. La real estrategia no es la que se quiere pintar, la real estrategia es la que el día de hoy nosotros manifestamos, que el hecho ocurrido el día de hoy sea materia de investigación, porque a nosotros en este gobierno nos interesa identificar qué otros personajes oscuros del pasado estarían enquistados en este gobierno. Usted lo está diciendo, otros personajes del pasado. Entonces, si vamos a investigar el pasado, mi pregunta, espero que esta vez sí tenga respuesta, es si se va a investigar si las acciones que se hicieron en Locumba fueron una maniobra distractiva durante la fuga de Montesinos. ¿Eso también debería investigarse? Que investiguen lo que deseen, porque está bien claro y todo el mundo conoce que quien prácticamente estuvo en contra de un gobierno dictador es el actual presidente de la República en su gesta de Locumba. Montesinos y se lo que fugaba. lo que se quiere el día de hoy es tratar de voltear la historia cuando la historia está escrita, cuando las cosas están bien claras y cuando el pueblo peruano sabe que quien estuvo en contra de un gobierno dictador, si no está claro, que se aclare las veces que quiera. Esto había sido una maniobra distractiva y todo quedó ahí. Por Entonces, eso, pues, si se desea investigar todo, algunos se preguntan por qué no investigar, por ejemplo, si López Meneses asesoró a Ollanta Si Humala. desea esa comisión investigar, que lo hagan, ¿no? Para que les quede bien claro cuál Esto fue la último voluntad también, si del López actual Meneses presidente de la asesoró al República presidente. en, obviamente, parar y levantar la voz en alto a un gobierno dictador que todos los peruanos vivíamos en ese entonces. También deberían citar a Villafuerte. La comisión determinará, la comisión y quien presida pondrá el voto
los parlamentarios que integren esta comisión solicitarán al presidente tiene una opinión cite a personal? fulano, cite a sutano, cite a mengano, y el presidente a través de la votación, ellos verán a quién investigan. O sea, todavía se va a abrir, y yo creo que se van a citar un montón de ¿Tiene personas. una opinión personal usted? Si se debe investigar a Yo creo que se atraer a debe, Villafuerte. yo creo que sería mejor que se investigue y que se cite a todos, y de esta manera el coronel Adrián Villafuerte, que ha dado un paso al costado y que está haciendo el día de hoy sus acciones legales correspondientes, haga su descargo correspondiente, ¿no? Que se cite a todos, ¿qué significa? ¿Incluso al presidente también? Bueno, todos los involucrados del tema, pues, ¿no? Pero a mí me ¿quiénes, parece pues? que con ese título tan grande de la comisión y 180 Sí, pues. días para investigar, la verdad es que se van a quedar cortos. Se van a quedar O de cortos, repente ¿no? van a salir muchos más personajes que muchas personas van a quedar muy asombrados, ¿no? También. Veremos. Pero lo que los ciudadanos en realidad queremos es que se responda a la pregunta. Los ciudadanos y ¿Quién sobre solicitó todo, seguridad por supuesto, para y no López solo los Mendoza? ciudadanos, nosotros, el presidente de la República ha manifestado en una entrevista que se quiere saber la verdad, y esta comisión esperemos que actúe al nivel del como Parlamento y veamos quién es la persona que quería darle una seguridad ilegal a un operador de Montesinos, ¿no? Así es, esa pregunta esperemos que se absuelva en 180 días, pero habría que empezar por el principio, ¿no? Y empezar por el presente, no por el pasado. Gracias A ustedes, congresista muchísimas Solórzano, gracias por su presencia esta mañana. Y viene...